Hoy vamos a terminar con la unidad número 8, que nos falta un solo tema, que no se lo hicimos a todos juntos porque es mucho para darlo en una clase. Y nos queda la unidad 9 y la unidad 10, en la que el lunes, este lunes 2 de junio ya, a las 16 horas, nos vamos a conectar con la profe de teórico y vamos a dar una clase que va a ser teórica y práctica, porque no es tan largo el práctico de la unidad 9. Va a quedar grabada por si alguien no se puede conectar este lunes a las 16 horas. Y después, el jueves, ¿el jueves, Fer? Si no, ahí les confirmamos el horario. Jueves unidad 10. Sí, el jueves vamos a terminar con la unidad 10, que es una unidad bastante práctica, entonces en medida que se van resolviendo los ejercicios prácticos, van a ir viendo la parte teórica, porque es números índices, de los números índices, así resolvemos también teórico y práctico en la misma clase. ¿Bien? Bueno, profe. Eso para Sí. que sepan. Profe, Y con esa terminamos la semana que viene con todas las unidades, porque ya la otra tenemos el parcial. Vayan perfecto. leyendo entonces después para el lunes y para el jueves las dos unidades que faltan también para que sea más sencillo entender la clase. Bueno, esa era una aclaración que quería hacer al comienzo por si alguien se tiene que retirar. Yo igual ahora lo voy a poner también acá y en Beco. Cuando terminemos. Voy a compartir mi pantalla si vemos la unidad número 8. En la unidad número 8, que recuerden que era prueba de hipótesis, en donde se plantea una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, y mi objetivo es rechazar o aceptar la hipótesis nula a los fines de tomar una acción en función a lo que estoy aceptando o rechazando en la hipótesis. La última parte, lo que tienen es lo que es función potencia y función operativa característica. Bien, normalmente uno no es que hace una sola prueba de hipótesis, sino que hace varias pruebas de hipótesis y busca aquella prueba de hipótesis. Por ejemplo, puede ir cambiando el n, el tamaño de la muestra, uno puede cambiar el alfa, que es el nivel de significación, y trata de determinar aquella prueba de hipótesis que es más eficiente o más óptima, y eso se puede ver comparando las curvas de función de potencia, la función operativa característica, que son complementarias, ya que la función potencia, como dice acá, que estoy compartiendo, relaciona todos los posibles valores del parámetro con la probabilidad de rechazar la hipótesis nula para un determinado nivel de significación alfa. Y la función operativa característica también relaciona todos los posibles valores del parámetro, pero con la probabilidad de aceptar la hipótesis nula para un determinado nivel de significación alfa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si bien uno plantea la hipótesis nula, por ejemplo, pone mu igual, hipótesis nula y mu igual a 100, y la hipótesis alternativa mayor a 100. ¿Sí? Sería una lateral derecha, por ejemplo. Si bien en la hipótesis nula tiene un solo valor de mu, para el cual están haciendo el supuesto, lo que se hace es decir, bueno, se resuelve la prueba de hipótesis como se resuelve normalmente, se determina la zona de aceptación y las zonas de rechazo a través del punto crítico o de los puntos críticos, según el tipo de dócima, y después se va probando qué pasa si mu en realidad no vale 100, a lo mejor sí vale 95, o vale 98, vale 99. Se van probando, puedo ir calculando para diferentes valores supuestos de mu, ¿sí? Del parámetro, cuál es la probabilidad para cada ese valor de aceptar la hipótesis nula, para lo cual estaría en la función operativa característica, o de rechazar las hipótesis nulas, que para lo cual estaría calculando la función potencia. Entonces, recuerden que puede ser que la hipótesis, yo nunca voy a estar 100% segura si la hipótesis nula es cierta o falsa, porque yo no determino
con la prueba de hipótesis si es falsa o cierta. Simplemente la acepto o la rechazo. Tengo una probabilidad de cometer errores, ya sea de aceptar siendo falsa o de rechazar siendo cierta. Pero no voy a definir sobre la falsedad o la certeza de esa hipótesis nula. Simplemente la voy a aceptar o rechazar. Entonces, si yo calculo probabilidades de rechazar, voy a tener simbólicamente, a nivel de simbología, dos posibilidades. Alfa o 1 menos beta. Alfa, cuando la hipótesis nula es cierta, ya que alfa simboliza la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. Y voy a tener 1 menos beta, porque 1 menos beta simboliza la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Entonces, para un valor determinado supuesto de mu, yo voy a poder decir, bueno, si mu vale 100, si en realidad mu no vale 100, sino considero que vale 105, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula? ¿Sí? Si yo planteo la hipótesis lateral derecha, en donde la alternativa me dice mayor, 105 no estaría en la hipótesis nula cierta, sino que sería una hipótesis nula falsa, entonces estaría calculando 1 menos beta, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo falsa. Ahí lo vamos a ver con ejercicio, porque ahora oralmente a veces confunde un poco la simbología y las palabras. Y para probabilidades de aceptar, yo voy a tener dos probabilidades posibles a nivel de simbología. 1 menos alfa, que es lo que simboliza la probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo cierta, o bien beta, que es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo falsa. Bien, vean que cuando es falsa, acá tengo un cuadrito de resumen, ¿sí? La hipótesis nula puede ser cierta o falsa. Yo nunca voy a determinar realmente si es cierta o falsa, ¿sí? Y voy a poder tomar dos decisiones, aceptar o rechazar la hipótesis nula. 1 menos alfa es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo cierta y beta es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo falsa. Cuando estoy calculando probabilidades de aceptar, estoy calculando probabilidades que corresponden a la función operativa característica, que es la que relaciona los posibles valores del parámetro, o sea, diferentes valores del parámetro con la probabilidad de aceptar la hipótesis nula. Mientras que alfa simboliza la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta, y 1 menos beta simboliza la posibilidad de la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. En este fila estoy calculando valores para la función potencia que relaciona, como les dije, diferentes valores del parámetro, ¿sí? Con la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, siendo esta cierta o falsa. Particularmente, después saben que alfa y beta son dos probabilidades de cometer errores, ¿sí? Tanto alfa como beta estoy cometiendo errores. 1 menos alfa y 1 menos beta son probabilidades de tomar una decisión correcta. Y particularmente, 1 menos beta, ¿sí? La probabilidad 1 menos beta se la llama potencia de la dócima, ¿sí? Que no es lo mismo que función potencia, ¿sí? Función potencia es una cosa, que lo vimos recién, y potencia de la dócima es la probabilidad 1 menos beta, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, y por eso acá les dice, mide la aptitud que tiene la dócima para rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, y mide, digamos, la aptitud para tomar una de las decisiones que es correcta. Profe, ¿Bien? ¿beta es igual a 1 menos alfa o no? ¿O se No. puede? No, no son probabilidades que se corresponden a distintas distribuciones como vamos a ver ahora. Si la hipótesis nula es cierta, yo no voy a tener beta. No voy a salir, igual nunca voy a estar segura que es cierta, pero si la hipótesis nula
es cierta, solamente tengo alfa. Tengo 1 menos alfa y alfa. ¿Sí? No se presenta ni 1 menos beta ni beta. Si la hipótesis nula es falsa, tengo las probabilidades beta y 1 menos beta y no voy a tener las probabilidades con alfa. Está bien. Los que son Sí, sí. complementarios entre sí, digamos, es 1 menos beta y alfa, porque, bueno, justamente surgen de uno, es uno menos la otra, y beta y 1 menos beta. Entre sí, no. Sí pasa que uno que busca trata de disminuir las probabilidades de los errores, que son alfa y beta. Entonces, uno, por ejemplo, no siempre se pueden disminuir los dos errores, las probabilidades de los errores. Una forma de disminuir, a lo mejor, tanto alfa como beta es aumentar el tamaño de la muestra. ¿Sí? Uno aumentando el tamaño de la muestra disminuye tanto a alfa como a beta. Eso lo tiene una parte, está en el teórico también. Entonces, vamos a ir resolviendo ahora el ejercicio los ejercicios que tienen, porque ahí va a quedar más claro. Ustedes tienen, lo voy a buscar para mostrárselo, un primer, abro el Word, un primer, puede ser medio pesado mi Word del apunte. Mientras que se abre, ustedes tienen un primer ejercicio que está resuelto, que es el 8-14. Bien, lo vamos a mostrar. Bien. Este 8-14 ustedes lo tienen resuelto, en donde tienen una prueba de hipótesis bilateral, ¿sí? Porque lo ven por el signo de la hipótesis alternativa, que vean que es distinto. Por lo tanto, calculan dos puntos críticos, calculan la zona de aceptación, la zona de rechazo. Y una vez calculadas estas zonas de aceptación y de rechazo, acá tienen específicamente lo que se refiere a la curva de potencia y operativa característica. Esta de operativa característica y esta de potencia. ¿Qué tienen? Ustedes en la prueba de hipótesis, en el planteamiento, tienen un mu igual a 1600. Como es bilateral, la prueba, la hipótesis nula es cierta solamente si es cierto que mu vale 1600, para un único valor de 1600. Para cualquier otro valor distinto de 1600, la hipótesis nula es falsa. Entonces, ¿qué se hace acá abajo? Lo que yo tengo tomado son distintos valores de mu, supuestos, ¿sí? Porque no los sé con exactitud. En este caso son tomados desde 1575 a 1625 diferentes valores, ¿sí? Para cada valor, ¿sí? Están calculadas las probabilidades tanto de aceptar como de rechazar. Digamos, si el verdadero valor de la media fuera de 1575, yo tengo una probabilidad de aceptar esta hipótesis nula que nos decía que mu es igual a 1600 de 0,0136 y de rechazar esa hipótesis nula de 0,9864. Si vean que OSE y potencia sí son complementarias entre sí. ¿Sí? Una es una menos la otra. Si mu es igual a 575, la hipótesis nula sería falsa. ¿Sí? Por eso es que se simboliza con beta y 1 menos beta. ¿Sí? Beta es 0,0136 y 1 menos beta es 0,9864. Si mu vale, el único valor para que vale mu en este caso, o sea que la hipótesis nula es cierta, es 1600 porque estamos en una bilateral. Entonces por eso acá tienen un asterisco, que estos dos valores que tienen acá no son de beta y de 1 menos beta, sino que son de alfa y de 1 menos, o sea, de 1 menos alfa acá, probabilidad de aceptar, y de alfa esta otra probabilidad. Bien.
Para todos los otros valores tienen calculadas esas probabilidades. ¿Qué pasa? ¿Cómo se calculan? Ya vamos a ver si la distribución, se recuerdan que cada vez que hacemos la prueba de hipótesis, para ayudarnos, graficábamos, por ejemplo, si era normal, una curva normal, y en el centro de la distribución estaba 1600, o sea, mu, porque el estadístico hacia X barra porque se distribuye con media igual a mu. ¿Bien? Si fuera que la verdadera media fuera 1575, la distribución estaría en torno a 1575, estaría desplazada sobre el eje X. Entonces tendría una distribución normal también, pero los puntos, las zonas, los puntos críticos caerían en otra parte de la distribución, que ahí ya lo vamos a ver en un ejemplo práctico. Entonces yo para calcular estas probabilidades tendría que estar viendo a qué equivalen esos valores de Z para calcular las probabilidades. Estos ejercicios, vean que siempre los trabajamos con ejercicios de la media, para el primer o segundo caso, para trabajar con la normal, ¿bien? No vamos a trabajarlo con otra distribución que no sea la normal. Se podría, sí, se puede hacer este mismo análisis para la T y para otros parámetros, pero solamente lo vamos a ver en el caso de la media, en los casos que tienen distribución normal. Entonces, busco nuevos valores de Z y busco probabilidades. Este caso que es bilateral es un poco más difícil porque como la probabilidad de aceptación está en el centro, las probabilidades de rechazo que tengo en los costados, tengo que estar calculando probabilidades entre dos puntos o sumando los dos extremos de probabilidades, que es un poco más engorroso a la hora del cálculo. Los prácticos que vamos a ver van a ver que son todos prácticos de dos cimas laterales, que es más sencillo de verlo y trabajarlo. Pero bueno, acá lo que yo lo quería explicarles es que tienen un ejercicio en donde tienen varios valores de mu, ¿sí? Y las respectivas probabilidades de aceptar y de rechazar para cada valor posible del parámetro poblacional que no lo conozco. No es que el parámetro va a asumir diferentes valores, porque recuerden que el parámetro es una constante, no es una variable aleatoria, tiene un único valor. Lo que yo estoy haciendo es suponiendo diferentes valores del parámetro y calcular probabilidades de aceptar y de rechazar. ¿Esos valores Espero de no. mu se inventan, se crean, digamos, o son Se datos? toman diferentes, sí, digamos, tengo en consideración diferentes valores en función van a ser valores que van a surgir a partir del que yo hago el supuesto, pero sí, en definitiva estoy probando para diferentes valores de mu. Bueno, si no fuera real que vale 1600, si vale 1615, ¿qué probabilidad tengo yo de aceptar la hipótesis nula? Y es 0,2946. ¿Esto por qué se hace? Porque después se construyen, esto lo tienen más en el teórico, a ver si puedo ir. Diferentes pruebas, no se hace una única prueba de hipótesis. Eh, bueno, vamos a subir, estoy bastante lejos. Estoy en la unidad 9. Bien. No es que se hace una única prueba de hipótesis, sino que se prueba más de una vez. Esto está antes de todas, ¿no? Acá. Y se va a elegir aquella prueba de hipótesis que es más potente, ¿sí? Acá tienen diferentes pruebas de hipótesis en donde tienen graficada las curvas de potencia, ¿sí? Las distintas, sería la función de potencia, ¿sí? Para diferentes valores. Por ejemplo, acá tengo una primera curva que se me da con un alfa de 0,0228, con un n de 36 y tengo una desviación típica de 12 y tengo construidas distintas curvas y aquella que es uniformemente más potente es la que es más eficiente para aplicar. Sí, es más útil la prueba de potencia que
la prueba de hipótesis que es uniformemente más potente. Por eso se construyen las curvas de potencias y se comparan diferentes pruebas de hipótesis, cambiando diferentes elementos de la prueba de hipótesis. Y es porque se busca, así de esta manera, disminuir las probabilidades de cometer errores. Por eso se va probando con diferentes valores de mu. En los ejercicios que vamos a ver nosotros, como es el 15, no es que le hacemos calcular con un montón de valores de mu distintos, ¿sí? Sino que simplemente a lo mejor le decimos, bueno, ¿qué pasaría o cuál es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula si el verdadero valor del parámetro es 605, por ejemplo? Entonces, ahí calculas la probabilidad, se calcula un solo valor de, en este caso, de la función operativa de características. No es que le vamos a hacer calcular para todos los valores, ¿sí? Le vamos a suponer un nuevo valor del parámetro y a función de ese nuevo valor del parámetro le vamos a pedir o la probabilidad de aceptar o la probabilidad de rechazar. Y lo que tienen que hacer es calcular esa probabilidad y simbolizarla correctamente, es simbolizarla como alfa, 1 menos alfa, beta, 1 menos beta. Ahora en el ejercicio 15 vamos a ver si queda más claro. Les leo el enunciado, nos dice que una empresa fabrica baterías, supone que la duración media de ellas es de 600 horas. El gerente desea conocer si la duración es menor a lo planteado para tomar acciones correctivas en el diseño y producción de estas. Entonces, recuerden que el criterio que nosotros tomamos es colocar lo que quiero probar en la hipótesis alternativa, que en este caso es ver si la duración es menor a lo planteado. Por lo tanto, la hipótesis nula queda como mu igual a 600, ¿sí? Y la hipótesis alternativa mu menor a 600. Esto como veían con Fernando en la clase anterior. Cuando se plantea así, que es lateral, en realidad la nula es cierta, va a ser cierta para valores iguales a 600 y mayores a 600. Por eso acá arriba les agregué este signo de mayor, porque es importante a los fines después de simbolizar la probabilidad que queramos calcular en un inciso posterior. Nos dice el inciso B. Con un nivel de significación del 5%, acepte o rechace la hipótesis nula si los datos muestrales son un n igual a 100, la varianza muestral, sí, igual a 100, promedio aritmético de los valores de la variable, igual a 599. Estamos ante un caso de prueba de hipótesis de la media con una varianza desconocida, porque la que tienen acá es estimada, es muestral, pero el n es grande, así que trabajamos con la distribución normal. Los datos que tenemos entonces es un alfa de 0,05, el n de 100, la varianza estimada es varianza muestral de 100, la desviación típica que surge de esta varianza estimada es de 10, que es la raíz cuadrada de 100, y el x bar o la media muestral de 599. Dado el planteamiento que hicimos de la prueba de hipótesis, es lateral izquierda, dijimos que era una distribución normal, y al ser izquierda, la zona de rechazo se ubica a la izquierda de la distribución, ¿sí? Se ubica acá. En esta partecita tenemos el 0,05 de probabilidad, que es nuestro nivel de significación alfa, y en el resto de la distribución tenemos el 1 menos alfa de 0,95. Yo para construir el punto crítico, lo que necesito es conocer el valor de z ubicado acá, que es el z correspondiente a la probabilidad acumulada de 0,05, que equivale al negativo sería, en realidad, bueno, no puedo editar, es el menos z0,95, ¿sí? O el z0,05. Lo importante, como les decía, nosotros muchas veces ponemos el valor positivo por costumbre, incluso nosotros trabajamos antes con una tabla que no tenía los negativos, así que sí o sí teníamos que buscar el positivo y cambiarle el signo, de menos 1,645. Recuerden que al final de la tabla de distribución normal que ustedes tienen
tienen como un resumen con los valores que más usamos de probabilidad, por si les resulta más útil encontrar ahí el valor. Bien, esto creo que queda claro. Cualquier cosa, esto es repasar un poco lo que es la distribución normal para encontrar el z que corresponde, ¿sí? Pero el z que está ubicado acá es el z de menos 1,645. Entonces el punto crítico, como es lateral izquierda, tengo un solo punto crítico que va a resultar de hacer mu, que es el mu que está en la hipótesis nula, menos el z de 0,95 por la desviación típica estimada sobre la raíz cuadrada de n. Reemplazando, tenemos 600 menos 1,645 por 10 sobre la raíz cuadrada de 100. Acá, bueno, me quedo en imagen. Acá es raíz de 100, ¿sí? Es 10 sobre 10. O pongo la raíz o pongo el 100. Esto nos da 598,35. Bien. Por lo tanto, me fijo, es lateral izquierda, ¿sí? Entonces, fíjense, siempre es útil graficar. En este lado tengo zona de rechazo y de este lado tengo zona de aceptación. Por lo tanto, desde el punto crítico hacia más infinito está la zona de aceptación y desde menos infinito hasta el punto crítico hasta la zona de rechazo. Por lo tanto, la zona de aceptación es desde 598,35 a más infinito y la zona de rechazo es parte de, bueno, de menos infinito hasta 598,35. Vemos el X barra, el estimador puntual, y nos fijamos si pertenece a la zona de aceptación o la de rechazo, ¿sí? Lo único que usamos es el estimador puntual, estimación puntual de 599, es para ver si pertenece a zona de aceptación o a zona de rechazo. Como pertenece a zona de aceptación, ¿sí? En este intervalo está 599, que concluyo que acepto la hipótesis nula. Hasta ahora lo que hicimos es lo mismo que veníamos trabajando anteriormente. ¿Alguna duda de esta parte? Porque esto es lo que vieron ya con Fernando en general para aceptar o rechazar la hipótesis nula. No, no, profe, todo bien. No, profe. Oh, claro, profe. Bien. Ahora sí, ya entraríamos a tema específico de función operativa característica y función potencia. El inciso C nos dice calcule y simbolice las siguientes probabilidades. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula si mu es 610? Es decir, me está dando a decir, bueno, el mu, ¿qué pasaría si mu realmente no vale 600, sino que vale 610? Bien. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es comparar ese valor nuevo que tengo de mu de 610 con el planteamiento que tengo acá de las hipótesis. Si mu fuera 610, entonces, en relación con el planteo que estoy haciendo yo, la hipótesis nula sería cierta, ¿sí? Porque entraría en un mu mayor o igual a 600. Por eso yo les pongo acá el signo mayor acá. Entonces, si mu es igual a 610, mi hipótesis nula sería cierta. Entonces, lo que yo quiero calcular es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, siendo la hipótesis nula cierta. Y para eso siempre si quieren se pueden hacer el cuadrito de apoyo que tienen acá, subo un ratito, ¿sí? Aceptar la hipótesis nula siendo cierta, se simboliza 1 menos alfa. ¿Sí? Es importante en estos ejercicios que simbolicen bien porque es parte de lo que se corrige. Entonces, lo que voy a calcular es una probabilidad 1 menos alfa. Bien, las zonas de aceptación y la zona de rechazo no se modifican, ya las determiné, ya calculé el punto crítico, ya está determinada. Quiero saber qué probabilidades tengo yo de aceptar, dadas esas zonas que ya creé, la hipótesis nula, si en realidad mu no vale 600, ¿sí? Que sería este gráfico,
sino que vale 610, que es este segundo gráfico. ¿Sí? Este gráfico se corresponde a un supuesto de hipótesis nula igual a 600. Bajo este supuesto está graficado y están construidas las zonas. Bajo este supuesto el alfa vale 0,05 y 1 menos alfa 0,95. Pero si mu vale 610, la distribución estaría corrida en torno a 610, este lado porque es mayor, y el punto crítico estaría acá. Bien, es este el punto crítico. ¿Sí? 598,35 estaría ubicado acá. Entonces, de este lado del punto crítico, a la izquierda del punto crítico, sigo teniendo la zona de rechazo. A la derecha del punto crítico sigo teniendo zona de aceptación. Pero las probabilidades van a cambiar porque la probabilidad de aceptar va a ser toda el área que tengo acá, mientras que la probabilidad de rechazar va a ser el área que me quedo acá. Es otra área respecto a esta. Se va a seguir simbolizando 1 menos alfa de este lado y alfa de este otro lado porque sigue siendo cierta la hipótesis nula. Pero van a cambiar los valores. ¿Cómo calculo cuánto es el área que está acá? Tendría que ver este 598,35 que está ubicado acá, ¿a qué equivale en Z? Acá equivale ya a menos 1,645. Pero acá si yo lo tipificara, no vale menos 1,645. Vale tiene otro valor. ¿Qué otro valor tiene en Z? Lo que resulta ser el punto crítico menos la media nueva sobre la desviación típica sobre la raíz cuadrada de n. ¿Bien? Es decir, 598,35 menos 610, que es mi media, sobre 10 sobre la raíz cuadrada de 100. Acá entonces yo tengo un Z de menos 11,65. ¿Sí? Para esta distribución que está desplazada. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de aceptar, y vimos que como es lateral izquierda, de este lado tengo probabilidad de aceptar y de este otro lado tengo probabilidad de rechazar, lo que yo quiero calcular, que lo simbolizamos como 1 menos alfa, es la probabilidad de que Z sea mayor. ¿Sí? Quiero calcular esta área mayor a lo que surge de tipificar este punto crítico con mi nuevo mu. ¿Bien? Entonces, en definitiva, la probabilidad de Z mayor a menos 11,65. Que esta es una probabilidad que ni siquiera hace falta buscar en la tabla, porque como el menos 11,65 es mucho más chico que el menos 3,49, que es el último número que tienen ustedes en la normal, y que ya la probabilidad mayor a menos 3,49 le da prácticamente igual a 1, esta probabilidad directamente saben que es 1, ¿sí? No hace falta buscarla en la tabla. Si nos había dado un valor entre menos 1, menos 3,49 y 3,49 positivo, sí tendríamos que estar buscando el valor en la tabla. Como ahí buscábamos en la unidad número 5, una probabilidad para la distribución normal. Entonces, bajo mi prueba de hipótesis que yo creé, que yo la planteé de esta forma, ¿sí? Planteé esta hipótesis, esta prueba de hipótesis. Construí mis zonas de aceptación y rechazo en función a esta prueba de hipótesis. Si se da que realmente el valor de mu sea 610, la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, que en este caso va a ser cierta, la hipótesis nula, es de 1. Y se simboliza como 1 menos alfa. El inciso 2 me plantea otro valor. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula? Si ahora mu en realidad vale 580. El planteamiento es el mismo, yo ya construí con mi prueba de hipótesis la zona de aceptación y la zona de rechazo. Lo que yo quiero ver es, si mu vale 580 y lo comparo con mi planteamiento de hipótesis, estaría ante una hipótesis nula falsa, ¿sí?
porque la hipótesis nula es cierta para valores mayores iguales que 600. Lo que yo voy a calcular, entonces, si quiero calcular probabilidad de aceptar, es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo falsa, que se simboliza como beta. Para eso, siempre si quieren, al principio se hace en este cuadrito, entonces aceptar siendo falsa, beta. Así no se confunden porque a veces la simbología puede confundir. Voy a calcular una probabilidad que la simbolizo como beta. Por eso acá abajo arranco con beta igual. Bien. Gráficamente esta es la curva que yo tengo si mu vale 600. Si mu vale 580, estaría desplazada hasta este punto y mi punto crítico, que antes equivalía a este z de menos 1,645, ahora lo tendré que trasladar a esta parte de esta nueva curva que está desplazada y para calcular la probabilidad de aceptar, que va a seguir estando de este lado, ¿sí? No cambia la zona de aceptación y la zona de rechazo. La zona de aceptación sigue estando acá, la zona de rechazo sigue estando de este lado, porque es lateral izquierda. Del punto crítico a la izquierda del punto crítico, zona de rechazo, a la derecha del punto crítico, zona de aceptación. Entonces, quiero calcular probabilidad de aceptar, por lo tanto, calculo una probabilidad de z mayor. ¿Bien? No estudien de memoria si acá es mayor, menor, porque depende si es lósima lateral derecha o izquierda, porque el razonamiento va a ser al revés en una lósima lateral derecha. Sino que identifiquen bien de qué lado está la zona de aceptación y qué lado está la zona de rechazo. Por lo tanto, si yo quiero aceptar, tengo que buscar de este lado. Por lo tanto, una probabilidad de z mayor. ¿Mayor a qué? A lo que valga acá z, que z tiene otro valor. Por lo tanto, este punto crítico que lo desplazo, 598,35, queda fijo, digamos, lo desplazo a esta nueva distribución y me fijo en z. ¿Cómo lo calculo? 598,35 menos el nuevo valor de mu sobre la desviación típica sobre la raíz cuadrada de 100. Y eso me da ahora un z de 18,35. O sea, acá tengo 598,35 que corresponde a un z de 18,35 en esta distribución. Que en realidad gráficamente estaría muchísimo más acá porque vean que está bastante alejado del 3,50 que dijimos que era el último valor para el cual tengo probabilidad, por lo tanto, después es asintótica la hija X. Entonces, no hace falta buscar en la tabla porque sé que para acá no tengo ninguna probabilidad acumulada, ¿sí? Si yo acumulo de acá para allá, no pintaría ningún área de la curva y la probabilidad de beta entonces es igual a 0, ¿sí? Una vez que ya calculamos el z, acá, ya después buscar la probabilidad es igual que buscar la probabilidad en la unidad número 5, ¿sí? Como buscamos cualquier valor de z. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien, entonces lo que estamos haciendo es que ya armada, construida la prueba de hipótesis, estamos suponiendo otros valores de mu y viendo para otros valores de mu cuáles son las probabilidades de aceptar y rechazar, que se van a simbolizar según si evaluamos que si va a ser si es cierta o falsa, de diferentes maneras, ¿sí? Se va a simbolizar distinto, que ustedes tienen que saber cómo simbolizar correctamente. Vamos con el punto 3. Ahora me dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de equivocarme si mu es 602? Entonces siempre lo primero que hacemos es ver, comparar con el planteamiento que yo hice si mu es 602, la hipótesis nula. ¿Es cierta o es falsa? Me fijo en los signos y sería cierta. Entonces si me equivoco y cierta, ¿cómo me equivoco si es cierta? Si la rechazo. Entonces voy a estar calculando en el punto 3
la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta. Que si lo buscamos en la tablita, no me quiero ir tan lejos, no me voy a ir muy arriba, van a ver que se simboliza con alfa. ¿Sí? Entonces, acá siempre que ustedes concluyan que con el valor que están suponiendo de mu, la hipótesis nula es cierta, yo las únicas dos probabilidades que puedo calcular es alfa y 1 menos alfa. No voy a tener beta si la O sea que hipótesis nula es estaríamos cierta. hablando de un error tipo 2, tipo 1, ¿no, profe? Este es el error tipo 1, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta. Por eso me está pidiendo la probabilidad de equivocarme. Si me hubiera dicho, bueno, que la probabilidad de tomar la decisión correcta si mu es igual a 602 sería 1 menos alfa, que es la probabilidad de aceptar siendo cierta. Pero si ustedes lo primero que hacen es con este valor, se fijan con los valores que corresponden a la nula, si es cierta o falsa. Porque ahí ya se van a ubicar si lo que están calculando es alfa o 1 menos alfa, o beta o 1 menos beta. Si es cierta, solamente tienen a alfa, o a 1 menos alfa o alfa. Si es falsa, solamente tienen a beta, beta o 1 menos beta. Después de decir si es cierta o falsa, también tienen que ver si estoy calculando la probabilidad de aceptar o de rechazar. Porque ahí va a ser, si es cierta, va a ser, si rechazo, va a ser alfa. Si acepto, va a ser 1 menos alfa. Y beta va a ser, si acepto beta y si rechazo 1 menos beta. No, si rechazo, sí, si rechazo 1 menos beta, es correcto. Sí, a veces confunde, por eso siempre si quieren al costadito, primero se plantean el cuadrito, si no se mezclan eh, las simbologías, ¿bien? Pero no, si ya sé que es cierta, no hay forma que ustedes coloquen un beta. A eso es lo que le quería ir, como es en este inciso. Bien, entonces, acá tengo de vuelta, esta es la gráfica cuando mu es igual a 600. En este caso es cuando acá tengo 0,05 y 0,95. Para cualquier otros valores de mu, si fueran otros valores, voy a tener otros valores de alfa y 1 menos alfa si es cierta. Entonces, suponiendo que es 602, estaría un poquito desplazada. Y la zona de aceptación y la zona de rechazo no se modifica. El punto crítico ya lo calculé. Bien, lo traslado directamente. Lo que pasa es que esta probabilidad que a mí me queda acá, que va a seguir siendo alfa, y esta otra, porque estamos bajo el supuesto que es cierta, y esta otra probabilidad que tengo acá, que es 1 menos alfa, tienen otros valores. ¿Sí? Van a ver que siempre, en este caso, el alfa va a quedar mientras más grande me da, 600, 200, va a quedar cada vez más chiquito este alfa, ¿bien? Porque se estaría desplazando hacia la derecha la curva. Entonces, ¿qué hago? Tengo que ver a qué valor corresponde acá z, el valor de 598,35, que es un punto crítico, tengo que ver qué valor de z corresponde en esta curva. Entonces, hago 598 menos 602, que es mi valor del mu, sobre 10 sobre la raíz cuadrada de 100. Y eso me da menos 3,65. ¿Y por qué pongo menor? Antes veníamos con mayor. Pongo menor porque lo que quiero calcular ahora es una probabilidad de rechazar. Entonces, como es lateral izquierda, por eso te digo, por eso les digo, no lo memoricen, porque no es siempre que rechazar está a la izquierda. Y por lo tanto es una probabilidad menor. Es porque es lateral izquierda. Si fuera derecha, estaría al revés. ¿Sí? Entonces no hay que confundir eso, hay que graficarlo y decir, bueno, mi zona de aceptación sigue estando a la izquierda del punto crítico, mi zona de rechazo, perdón, mi zona de rechazo sigue estando a la izquierda del punto crítico y mi zona de aceptación sigue estando a la derecha del punto crítico. Mis zonas de rechazos, la probabilidad de rechazar la sigo simbolizando con alfa, porque dijimos que la hipótesis nula era cierta. Y para calcular esta probabilidad, tendría que calcular el valor de la probabilidad de z menor
a menos 3,65. ¿Sí? El punto crítico queda fijo. Voy cambiando simplemente acá el mu para ver a qué valor de z corresponde en esta nueva curva. Bien, menos 3,65, vuelvo a lo mismo, estamos justo con valores que exceden los límites de la normal que dijimos que era entre menos 3,50, 49 tienen ustedes en la tabla, y más 3,49. Entonces saben que ya menor a menos 3,65 ya es cero. ¿Sí? No hace falta buscar en la tabla, alfa es igual a 0. El inciso 4 me dice, ¿cuál es la probabilidad de no equivocarse si mu es 596? Entonces, primero veo 596. Lo comparo con mi hipótesis nula. La hipótesis nula es cierta cuando mu es mayor o igual a 600. Entonces, la hipótesis nula sería falsa. Si es falsa, ¿cuándo no me equivoco? Cuando la rechazo. Por lo tanto, lo que a mí me pide el punto 4 es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo falsa, que lo simbolizamos con 1 menos beta. Ujú. Por eso lo que voy a calcular es 1 menos beta igual a una probabilidad de z que va a ser menor, ¿sí? El signo va a ser menor porque hacia los menores del punto crítico tengo zona de rechazo y hacia los mayores zona de aceptación. En esta prueba lateral izquierda. Por lo tanto, gráficamente, si el mu es 596, esta es la gráfica que con mu igual a 600, con mu igual a 596 estaría desplazada. Y de este lado, todo esto sería 1 menos beta, ¿sí? Cuando es falsa, como les decía recién anteriormente, cuando era 7 tenía alfa, 1 menos alfa. Cuando es falsa, sí o sí tengo beta. Tengo que ver si es rechazar como es acá, es 1 menos beta. Entonces, acá tengo todo, probabilidad de rechazar y de este lado tengo probabilidad de aceptar. Como es falsa, a esta probabilidad de rechazar la simbolizo como 1 menos beta y esta probabilidad de aceptar sería beta. Como me pide este lado, me pide 1 menos beta y lo que tengo que hacer es ver acá, bueno, qué valor de z tengo acá, que corresponde al punto crítico que traslado fijo de 598,35. Entonces calculo el valor de z. Tengo 598,35 menos 596 y eso la raíz cuadrada de 100. Lo que estoy buscando es la probabilidad de z menor a 2,36. Esta sí la tengo que buscar en la tabla y la busco directa porque la probabilidad es menor, porque sí está comprendida entre menos 3,5 y más 3,5. Entonces, lo buscan en la tabla como se busca cualquier probabilidad, se fijan a qué equivale y equivale la probabilidad de 0,9909. O sea, 1 menos beta, esta probabilidad de rechazar siendo falsa, si mu es igual a 596, es igual a 0,9909. Vean que algunos incisos son más directos, directamente ya me dice aceptar o rechazar, pero otros incisos a lo mejor son un poquito más rebuscados en el sentido de que me piden equivocarme o no equivocarme. Y primero tengo que ver si es falsa o cierta para ver cuándo me equivocaría si es falsa y cuándo me equivocaría cuando es cierta. ¿Bien? El inciso 5 es más directo que los dos anteriores. Directamente me dice la probabilidad de rechazar la hipótesis nula si es 601. Entonces, primero lo que hago es ver 601, comparo con los valores que corresponden a la hipótesis nula. La hipótesis nula es cierta para muy mayores o igual a 600, por lo tanto, sería cierta. Si quiero ver la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta, la voy a simbolizar como alfa. Entonces, por eso acá parto alfa igual. Como es lateral izquierda, yo acá tengo la gráfica, traslado el punto crítico y a la probabilidad de rechazar está hacia los menores.
Por eso es que acá está el signo menor, ¿sí? A la izquierda tengo la zona de rechazo, por eso acá está el menor. En esta dócima que es lateral izquierda. Tendría que fijarme, entonces, para calcular esta área que tengo acá chiquita, tendría que ver a qué equivale en Z, en esta nueva gráfica, el punto 598,35. Por eso es que hago 598,35 menos 601 sobre 10 sobre raíz cuadrada de 100. Y ahí me da que acá estaría en Z menos 2,65. ¿Sí? Como... esto igual lo pueden encontrar en la tabla directamente, porque tienen ustedes ahora los números negativos. Esta probabilidad menor está calculada como 1 menos la probabilidad de Z positivo, pero con la tabla que ustedes tienen, que también tienen los Z negativos, pueden llegar directamente al alfa de 0,004. ¿Sí? Buscan en la tabla menos 2,65 y se fijan a qué probabilidad equivale, que equivale a 0,004. Bien, esta área entonces es 0,004. Vean que, como les decía, es un poquito más chiquita que 0,05 de inicial acá, porque se desplaza hasta este lado. Bien, ¿se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Es entonces esta probabilidad que es de rechazar, es una probabilidad que forma parte de la función potencia, porque la función potencia tendría para diferentes valores, no solamente para uno, como es acá 601, las probabilidades de rechazar la hipótesis nula. No, entonces, como les decía, los ejercicios que ustedes tienen, normal, no les vamos a pedir para 10 valores estar calculando estas probabilidades. Normalmente le preguntamos para uno, dos. Este inciso tiene varios incisos, pero uno o dos valores de mu. ¿Cuál es la probabilidad de aceptar o rechazar? Ustedes tienen que ver primero si es cierta o falsa, comparándola con el planteamiento inicial de las pruebas de las hipótesis que hicieron. Y ver si estoy calculando la probabilidad de rechazar o de aceptar para simbolizarla correctamente. Y después tener en cuenta si es lateral izquierda o derecha para ver si la probabilidad que estoy buscando es mayor o menor, porque va a influir no solamente si estoy aceptando o rechazando, sino también el tipo de dócima. Bilateral, ¿qué pasa? Este traslado yo tendría que estar trasladando, acá tendría un punto crítico por acá y otro por acá, tendría que estar trasladando los dos puntos críticos, calculando los dos valores de Z nuevos y calculando ya sea si es aceptar una probabilidad entre esos dos valores de Z o sumando los dos extremos de Z, ¿sí? Que es un poquito más, el cálculo no es difícil, sino es un poquito más largo, porque tengo dos puntos que trasladar y por lo tanto que es tipificar, ¿sí? Los nuevos, o calcular los nuevos valores de Z. Por eso estos ejercicios, si bien el 14 ustedes tienen calculado para una bilateral, van a ver que los trabajamos y los planteamos normalmente para laterales para simplificar el cálculo. Pero el traslado de los puntos críticos, vean que se hace directo, porque el punto crítico se calcula para el mu igual al 600 en ese caso, en el ejercicio anterior. Para ese valor, mu igual a 600, es el que yo uso para calcular los puntos críticos que me determinan la zona de aceptación y de rechazo. Por eso es que la nula siempre la planteamos así, el igual en la nula. Em, Después, si tienen otros valores, después sería un traslado directo de los puntos críticos y ver cuáles son los valores Z para poder calcular las probabilidades. Bien. Vamos al que sigue. Nos dice una importante red de hipermercados. Está interesada en instalar una sucursal en la ciudad de Río Cuarto, la cual se instalará solo si las ventas mensuales en esta ciudad superan los 5 millones. Bien.
Para estar seguro de tomar una decisión correcta, realizaron un estudio de mercado, el cual dio como resultado una venta mensual promedio de 5.187.653, con una desviación típica poblacional, bien, de 300.000. Sabiendo que las ventas mensuales de Union por mercado se distribuyen normalmente y que el estudio se realizó tomando una muestra de 4 meses, se pide a realice una prueba de hipótesis a un nivel de significación del 5% para evaluar si correspondería instalar o no la sucursal. Vamos primero con el inciso A. El inciso A es el planteamiento normal de la prueba de hipótesis. Ustedes ven que arrancamos trabajando con la prueba de hipótesis como en los ejercicios anteriores. Tengo un caso en donde solamente se instalará si las ventas mensuales promedio superan los 5 millones. Entonces, la alternativa, vean que la planteé como mu mayor a 5 millones. Entonces, la nula la planteo como mu igual a 5 millones, pero en realidad va a ser cierta para los valores menores o iguales a 5 millones. Bien, por eso acá les agregué el signo. Nos dice que el alfa es de 0,05, que el X barra, que surge de la muestra de n igual a 4, que son los 4 meses que toma de muestra, es de 5.187.653. Tenemos el dato de la desviación típica poblacional. Entonces, estamos en una prueba de hipótesis para la media, en donde el n es pequeño, pero partimos de una varianza poblacional conocida, así que trabajamos también con normal. Repito, estos ejercicios de función potencia, operativa característica, solamente lo vamos a ver para Z. Bien. Como el alfa es 0,05, vean que el caso es igual en cuanto a las probabilidades, pero la zona de rechazo va a estar a la derecha porque tenemos una décima lateral derecha. Entonces de este lado tengo 0,05 y de este otro lado, a la izquierda, digamos, tengo 0,95. Como es lateral, solamente tengo un punto crítico que va a resultar a ser de mu más el z de 0,95 por la desviación típica sobre la raíz cuadrada de n, es decir, 5 millones más 1,645 por 300 sobre la raíz cuadrada de 4, que les va a dar 5.246.750. Este es mi punto crítico. Mi punto crítico. Como es lateral derecha, la zona de aceptación está a la izquierda del punto crítico. Entonces, de menos infinito al punto crítico, tengo la zona de aceptación. Y desde el punto crítico a más infinito, tengo la zona de rechazo. Tomo el X bar, estimación puntual, de 5.187.653 y le comparo. Y veo que pertenece a la zona de aceptación. Por lo tanto, acepto la hipótesis nula. En este ejercicio en particular, el inciso me pedía que evaluara si correspondería instalar una sucursal o no. Entonces vamos a dar respuesta a esa pregunta. En la anterior solamente me decía aceptar o rechazar, pero si ustedes ven que la pregunta le incluye concluir respecto a una acción o una decisión, para que quede completo el ejercicio, hay que responder respecto a instalar o no la sucursal. Si acepto la hipótesis nula, estoy aceptando que mu es menor o igual a 500. Y recuerden que solamente instalaría la sucursal si es mayor a 5 millones, no 500, 5 millones. ¿Qué les parece? ¿Qué decisión tomo? ¿Instalo la sucursal o no la instalo? Rechazamos. No la instalo. No la instalo, claro. No instalo la sucursal porque, ¿qué estoy aceptando yo? Que las ventas promedio mensuales no son superiores a 5 millones, son menores o iguales a 5 millones. Entonces no instalo la sucursal. Entonces la respuesta final es no instalo la sucursal, ya que las ventas de la ciudad no superan los 5 millones. Bien, esto hasta acá trabajamos igual que siempre, que en los ejercicios primeros de la unidad 8.
Ahora ya el inciso B, vean que es un poquito más rebuscado el planteamiento, pero nos dice, calcule y simbolice la probabilidad de instalar la sucursal si el verdadero promedio de las ventas mensuales fueran de 4.800.000. Acá me falta un cero. 800.000. Bien, entonces, ¿qué dijimos? Si acepto la hipótesis nula, no instalo la sucursal. Bien. Si rechazo la hipótesis nula, instalo la sucursal. ¿Eso está claro? Sí, 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 Bien. profe. Entonces, si a mí me pide probabilidad de instalar, me está pidiendo probabilidad de aceptar o de rechazar. ¿Qué les parece? de rechazar. De De rechazar. rechazar. Bien. Porque dijimos que si aceptábamos, no instalo, por lo tanto, y si rechazo, instalo. Entonces, eh, primero hay que hacer ese vínculo para darme cuenta que lo que me está pidiendo es que simbolice y calcule la probabilidad de rechazar la hipótesis nula si mu es igual a 4.800.000. Entonces ya sé que estoy buscando una probabilidad de rechazar. Ahora tengo que ver si mu con este valor la hipótesis nula es falsa o cierta. ¿Qué les parece? ¿Falsa o cierta? Cierta. Es cierta, porque mu es, la hipótesis nula es cierta para valores de mu menores o iguales a 5 millones. Entonces estaría buscando una probabilidad de rechazar la hipótesis nula, siendo la hipótesis nula cierta. Rechazar siendo cierta se simboliza como alfa. ¿Sí? Entonces la probabilidad que estoy buscando es una probabilidad que la voy a simbolizar como alfa. Sí, es muy importante que la simbolicen correctamente. Entonces, si mu fuera 4.800.000, esta es la distribución con mu igual a 5 millones, con mu igual a 4.800.000, estaría desplazado un poquito hacia la izquierda. Entonces, si yo traslado el punto crítico acá, para calcular el alfa, acá, si es rechazar, dijimos que estamos calculando probabilidad de rechazar. Rechazar sigue siendo ahora, que es lateral derecha, está a la derecha del punto crítico y a la izquierda tengo probabilidades de aceptar. Por lo tanto, para calcular la probabilidad de rechazar, que simbolizo como alfa porque es cierta, tengo que buscar una probabilidad de z mayor. ¿Sí? Vean entonces que el signo no lo memoricen tanto porque es al revés si es izquierda o derecha. Búsquenlo razonar. Si yo estoy buscando probabilidad de rechazar, la probabilidad de rechazar para esta prueba de hipótesis que la lateral derecha siempre va a ser una probabilidad mayor. Bien, si busco una probabilidad de aceptar, para este tipo de dócima que es lateral derecha va a ser menor. Se va a simbolizar de una forma u otra en función si es cierta o falsa, pero sí el lado de acepta y rechazar no cambia, queda fijo. ¿Sí? Entonces voy a buscar la probabilidad de un z mayor, ¿sí? Esta área que tengo acá en rojo. ¿Mayor a cuánto? A lo que acá equivale mi punto crítico, que era 5.246.750 en z, pero en esta nueva distribución que está desplazada. Para eso calculo 5.246.750 menos el nuevo valor de mu, que es 4.800.000, sobre 300 sobre la raíz cuadrada de n. Por lo tanto, lo que estoy buscando es la probabilidad de z mayor a 2,98. Esta probabilidad la tengo que buscar en la tabla, no la encuentro directamente porque es mayor. Entonces, o trabajan con la simetría de la normal o hacen 1 menos la probabilidad de z menor a 2,98 y obtienen que este alfa es igual a 0,0014. Bien, entonces este alfa que está acá es igual a 0,0014.
¿sí? Lo de graficar también es útil porque eh, ustedes se dan cuenta si el valor que le da es razonable a lo que está representando. Yo te quiero calcular este alfa que está acá y es chiquito. Y está bien que es razonable que me dé 0,0014. Si me da 0 y sin querer no sé qué hice mal este pase, por ejemplo, y me da 0,9986 y no sería muy razonable que este valor sea 0,9986. Bien, por eso siempre eh, les recomendamos que de apoyo, ¿sí? No, no es algo que tienen que, es de apoyo simplemente, siempre es útil graficar como recomendación. Vamos a ver el punto C. Ahora me dice, recuerden que habíamos dicho que si aceptaba la hipótesis nula, no instalaba la sucursal. Si rechazaba la hipótesis nula, instalaba la sucursal. Me dice, calcule y simbolice la probabilidad de no instalar la sucursal si el verdadero promedio de las ventas mensuales fuera de 5.100.000. Probabilidad de no instalar. Sería probabilidad de aceptar o de rechazar. Aceptar. De Aceptar. aceptar. Bien. Pero entonces estoy buscando una probabilidad de aceptar y me faltaría ver si la hipótesis nula es cierta o falsa para el valor de 5.100.000. Para eso lo comparo con esto. ¿Es, es cierta o falsa si mu es igual a 5.100.000 en realidad? Falso. 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 Falsa. Bien. Entonces estaría buscando una probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo falsa. Aceptar siendo falsa, que es un error que lo simbolizábamos como beta. Bien, entonces la probabilidad que voy a calcular, ¿ve? Arranco beta igual a una probabilidad de z. Para ver si es mayor o menor, repito, tengo una distribución, acá que está bajo el mu igual a, 5 millones, perdón. Si es 5 millones 100, estaría desplazada hacia este lado, traslado al punto crítico. Y yo tengo, acá tenía probabilidad de rechazar, acá probabilidad de aceptar. Acá tengo probabilidad de rechazar, acá tengo probabilidad de aceptar. Nada más que como acá como es falsa, esta probabilidad de aceptar no es más 1 menos alfa, sino que es beta. Y esta probabilidad de rechazar no es más alfa, sino que es 1 menos beta. Sí cambia la simbología, pero no cambia la ubicación. Sigo teniendo de este lado, si yo tenía probabilidad de aceptar acá, sigo teniendo probabilidad de aceptar, pero se simboliza como beta. Y acá tengo probabilidades de rechazar, pero se simboliza como 1 menos beta. Bien, como quiero calcular probabilidad de aceptar, quiero calcular esta probabilidad que está a la izquierda. Por lo tanto, es una probabilidad que voy a calcular como z menor al valor de z que surge desde el punto crítico acá. Entonces, por eso ven que ustedes tienen probabilidad de z menor al punto crítico menos el nuevo valor de media, que es 5.100.000 sobre 300 sobre raíz cuadrada de 4. Sí, el punto crítico queda fijo porque el punto crítico lo construí a partir del supuesto de mu igual a 5 millones, que es mi planteamiento inicial de la prueba de hipótesis. Eh, entonces, quiero calcular la probabilidad de z menor a 0,98, que es el valor de z que estaría acá. Por lo tanto, ese valor lo busco en la tabla y van a encontrar que beta es igual a 0,8365. Bien, Profe. entonces, tienen que identificar bien, hacer correctamente el planteamiento de la hipótesis para poder determinar correctamente el tipo de dócima, si es lateral, lateral derecha o izquierda, para determinar bien la zona de aceptación y la zona de rechazo.
Y yo ya he determinado el punto crítico de zona de aceptación y zona de rechazo. Ya todos los ejercicios que sean probabilidades de aceptar o rechazar, es cuestión de identificar si con el nuevo valor de la media estamos ante una hipótesis nula, cierta o falsa. Que es como hago, comparo con los valores que me incluye la hipótesis nula. Si está dentro de estos valores, es cierta, y si no, va a ser falsa. Está en los valores que incluye la alternativa, es falsa. Entonces, eso es importante para simbolizar correctamente. Si es falsa, solamente tengo betas. Si es cierta, tengo alfa. Y tengo que ver si calculo aceptar o rechazar. ¿Sí? A veces más, el enunciado puede ser más directo, directamente me pide la probabilidad de aceptar o rechazar, y otras veces me puede pedir de equivocarme, de no equivocarme, o bien acá ya de instalar o no instalar, que está vinculada a la acción. Para eso tendría que asociar la aceptación o el rechazo a a la acción correspondiente, y así me voy a poder dar cuenta si me está pidiendo aceptar o rechazar. ¿Dudas? Siempre hablando de la hipótesis original, digamos. Si yo la planteo una vez y ya queda así, digamos, todas las otras probabilidades, siempre ya lo comparo con el planteamiento inicial. El punto crítico también es el punto crítico del planteamiento inicial. Yo ya con lo que yo estoy buscando en esto es que con el planteamiento que yo tengo en mi prueba, con las zonas que tengo yo de mi prueba, ¿qué probabilidades hay de aceptar o de rechazar o de las tomar una acción u otra, o de equivocarme o no equivocarme? Si realmente, si en realidad fuera que el mu no vale 5 millones, sino que vale otro valor, ¿sí? Y ahí estoy calculando probabilidades que corresponden a la función potencia y la función operativa característica, según si estoy calculando probabilidades de rechazar o de aceptar. El ejercicio 8.18 que tiene, el 8.16 no está acá resuelto, después ustedes lo resuelven. Es que está en realidad no es parte de la función potencia operativa característica, es una prueba de hipótesis en general. Bueno, acá no lo tengo para mostrárselo, pero les puedo buscar el resultado y en un ratito y lo resuelven, y cualquier cosa consulta. Bien, el 8.18 nos dice hallar la función potencia y la función operativa característica si el valor es 499, 510, dado los siguientes datos. Tenemos una hipótesis nula de mu igual a 500, la dosis más lateral derecha, nivel de significación 0,05 o 5%, tamaño de la muestra 100, varianza poblacional 100, promedio aritmético de los valores variables 503. Entonces, ya me da todos los datos de la... No me plantea un caso en particular, sino es genérico. Me dice que es una hipótesis nula muy igual a 500, que lo tengo acá abajo. La dosis más lateral derecha, por lo tanto la alternativa lleva el signo mayor a 500. Acá, por lo tanto, la hipótesis nula es cierta para valores de menores o igual que 500. Siempre vean cómo se plantea hipótesis nula, dos puntos y el parámetro. No se van a olvidar acá poner el parámetro, porque a veces se lo olvidan. Directamente ponen hipótesis nula igual a 500. Y en realidad yo necesito que esté el parámetro, es un parámetro igual a un valor. Y nunca vayan a poner la simbología de un estimador, ¿sí? De un X barra, para eso en general. ¿Sí? Siempre acá un parámetro, porque son hipótesis sobre los parámetros. Bien, acá está planteado con estos datos que tenemos acá, y me dice que el alfa es 0,05, el n es de 100, la varianza poblacional de 100, por lo tanto la desviación típica poblacional es de 10, y x barra de 503. Con estos datos, vean que el caso es parecido al anterior. Tengo acá 0,95 y 0,05, es lateral derecha, ¿sí? Todo el alfa está de este lado a la derecha, que es la zona de rechazo, que hace referencia a la zona de rechazo. Tengo un solo punto crítico, que va a ser mu más el z de 0,95,
por la relación típica sobre la raíz cuadrada de n. Entonces 500 más 1,645 por 10 sobre la raíz cuadrada de 100. Y eso me da 501,645. Bien. Eh, ¿Qué hace este ejercicio? Me da dos valores de mu. Un valor de mu de 4,99 y otro valor de mu que está acá abajo de 510. ¿Sí? Me pide para esos dos valores de mu calcular la función potencia y la función operativa característica. Es decir, para cada valor de mu, calcular la probabilidad de rechazar y calcular la probabilidad de aceptar. ¿Sí? Eso es lo que me está pidiendo. Función potencia se refiere a relacionar estos valores con la probabilidad de rechazar y la función operativa característica calcula para cada de estos dos valores la probabilidad de aceptar. Siendo cierto o falsa, puede ser que sea cierto o falso, pero siempre operativa característica aceptar, potencia rechazar. Acá tenemos un cuadrito de resumen. Entonces, operativa característica se va a simbolizar como 1 menos alfa o beta, según si es falsa o cierta. Y la función potencia se va a simbolizar como alfa o 1 menos beta, según si es cierta o falsa. Entonces, para el primero partimos de un valor. Para mu igual a 499, me fijo si es cierta o falsa. Es cierta porque, recuerden que dijimos que mu es cierta para valores de mu menores o iguales a 500. Por lo tanto, lo que yo quiero que para la función potencia, calcularía la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta, que es alfa. Entonces, rechazar, eso estaría corrido, desplazado hacia este lado. Si no tengo los gráficos. Sí, pero lo pueden graficar. Pero recuerden que como es lateral derecha, hacia los mayores tengo a rechazar, hacia los menores tengo a aceptar. Entonces, probabilidad de rechazar, la hipótesis nula siendo cierta, va a ser una probabilidad de z mayor. Calculo el valor de z, 501 menos 499, y eso es la raíz cuadrada de 100. Y lo que yo necesito buscar es la probabilidad de z mayor a 2,65. Que es la probabilidad de 1 menos la probabilidad de z menos 2,65 o bien la probabilidad menor a menos 2 a 2,75. Esto lo trabajan igual que en la unidad 5, como a ustedes les queda mejor con la tabla de nombres. En definitiva les va a dar que la probabilidad alfa para mu igual a 4,99 es de 0,0031. Bien, entonces estaría desplazada hacia acá y el alfa, sí, quedaría un poquito más chico, de 0,0031. Esta es alfa 0,031, corresponde a una probabilidad de rechazar, entonces es el valor que asume la función potencia para el mu 499. ¿Sí? Por eso acá tienen función potencia. La función operativa característica es la probabilidad de aceptar siendo cierta, porque ya dijimos que era cierta, es 1 menos alfa. Entonces, si la función potencia para 499 asume el valor de alfa igual a 0,031, la función operativa característica, que es la probabilidad de aceptar, para el mismo valor de mu, va a ser 1 menos alfa, por lo tanto, 0,9969. ¿Sí? Entonces, en estos ejercicios que tenemos que calcular para un mismo valor de mu, tanto probabilidad de aceptar o rechazar, calculan una de las dos y la otra es 1 menos la que calcularon. ¿Sí? Pueden comenzar por las que les sea más fácil. No hay problema. Acá arrancamos con la potencia, pero podrían haber calculado primero la operativa característica, que incluso es un poquito más fácil, porque yo tengo el aceptar para los menores y es más fácil calcular la probabilidad de z menor. ¿Sí? Podría haber calculado primero la operativa característica y haciendo 1 menos la probabilidad de aceptar, calcular la probabilidad de rechazar y calcular la función potencia. ¿Sí? Bueno, pueden empezar por cualquiera de las dos. La otra es el complemento.
¿Esto por qué? Porque para un mismo valor de mu, de 499, estoy calculando las dos probabilidades, la de aceptar y la de rechazar. Para ese mismo valor de mu, una es el complemento de la otra. Bien. Si este es alfa, este es 1 menos alfa. No podría ser no puedo mezclar alfa con betas, digamos, para un valor de mu. Y vamos ahora para mu igual 510, que si yo lo comparo con este planteamiento, sería falsa. Entonces yo sé que voy a calcular beta y 1 menos beta. Beta que es aceptar para la función operativa característica y 1 menos beta que es rechazar para la función potencia. Puedo arrancar por la que ustedes quieran. Como estamos en la lateral derecha, dijimos que hacia los menores era aceptar, hacia los mayores es rechazar. Entonces, la probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo falsa, que la simbolizamos como beta, es probabilidad de z menor a hacer el punto crítico, que es 501, 645 menos 510 sobre 1, porque es 10 sobre la raíz cuadrada de 10, me queda la probabilidad de z menor a menos 8,36, que como este es un número bastante negativo, ni siquiera lo tengo que buscar en la tabla, me da 0. Entonces, para la función operativa característica, a un valor de mu igual a 510, se simboliza como beta y adquiere el valor de 0. La probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo falsa es 1 menos beta, o sea, es 1, que es la función potencia. ¿Sí? Con que calculen beta o 1 menos beta, el otro es por diferencial a 1 lo saca. En estos ejercicios que para el valor particular que me da de mu, me pide calcular las dos probabilidades. Bien, en este les mostraba, empezamos con la potencia y en este empezamos por la operativa característica, pero es indistinto. Por lo que ustedes quieran, empieza. Y la otra por defecto. O calculen las dos, pero entre las dos van a sumar una. Siempre. Personalmente, para mí sí me es más fácil arrancar por la que implica calcular menor, porque a nivel de la tabla normal que ustedes tienen es más corto, encontrar una probabilidad de menor, pero la que ustedes quieran la calculo. ¿Dudas? No, profe. No, Bien, profe. bueno, les voy a ver segundo que fijo el ejercicio. Voy a dejar de compartir, no lo tengo acá tipeado. Pero el 8.16 que tienen es una prueba de hipótesis para la P, en donde la hipótesis nula, a ver, el enunciado les dice, bueno, no tengo, pero bueno, les van a ver que es para P y la alternativa va a ser mayor a 0,95. Ustedes planteenla, el resultado final me da que acepto la hipótesis nula y se constituye la previsión que hablo de ejercicio, después lo leen bien. Em, Me da entonces que acepto la hipótesis nula y que se constituye la previsión. Cualquier cosa lo resuelven y bueno, si tienen dudas, el punto crítico me da el 0,9714. 0,9714. Es de la P. Recuerden que para la P, para la proporción, la zona de aceptación y la zona de rechazo como máximo están entre 0 y 1. Eso es una cuestión a tener en cuenta. Para crearlas, y al escribir la zona de aceptación y la zona de rechazo, para P no se excedan del 0 y del 1 como límites de las zonas de aceptación y de rechazo. Superior o inferior va a depender del tipo de dócima, si es lateral derecha o izquierda. Y bueno, con eso concluiríamos la unidad 8, que es prueba de hipótesis.
La unidad que sigue, como les dije, la unidad 9, el lunes a las 16, con la profesora Rita vamos a dar teórico práctico, que es sobre regresión lineal y series cronológicas, y el jueves con Fernando también van a ver una clase que va a incluir teórico y práctico. De teórico van a ver en la 10 que no es muy práctico, bien. Es más fácil ver el teórico en el práctico que solo. Números índices. Y con eso ya termina la materia. ¿Y Ahora en el yo les voy parcial, a... Sí, y en el parcial entra hasta la 10 incluida? sí, sí, Todo. todo. Bueno, Así que vayan leyendo la 9 y la 10 para... La 9 van a ver que es larga, la 10 no es muy larga, pero la 9, el lunes le vamos a hacer hincapié en ciertas cuestiones a tener en cuenta, porque en series cronológicas no es largo, pero no es que no le vamos a preguntar todo. Hay una parte que es un ejemplo que tiene usted largo, que de descomposición de la serie cronológica, que eso no lo vemos. Solamente vemos los conceptos principales de series de tiempo. Pero el lunes se lo aclaramos bien. Así no se asusten, es un poquito más larga la 10. Y no entra práctico de series cronológicas. No tenemos práctico, solamente práctico de regresión lineal. Perfecto, profe. Bueno, profe. Bueno, bueno, profe, muchas bueno, gracias. de nada. Nos vemos entonces. Nos vemos, buen fin de. Gracias, nos Gracias vemos. Hasta luego. igualmente. Chau, profe. Bueno, luego. chao.